Vamos a empezar el programa con la doctora Silvana Carrión, la procuradora ad hoc del caso Lavallato. El día de ayer por la tarde los peruanos recibimos una noticia que veníamos esperando hace mucho tiempo, porque el caso del presidente Alejandro Toledo es probablemente el caso más emblemático, uno de los más emblemáticos que desarrolló, investigó y llevó adelante el equipo especial Lavallato, acerca de la tremenda corrupción de Odebrecht en nuestro país. Con el testimonio de Joseph Maiman admitiendo la recepción del dinero, prácticamente quedó el círculo cerrado en torno al expresidente de la República. El Departamento de Estado de los Estados Unidos finalmente ha dicho que sí, concede la extradición del expresidente Toledo. ¿Cuándo llegará Alejandro Toledo? Le queda todavía la posibilidad de proponer algún tipo de recurso. Para eso está Silvana Carrión esta mañana con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, procuradora. Muchas gracias, Mávila. Muchas gracias por el espacio. Muy buenos días, Buenos días. Carrión. ¿Cuánto es lo más rápido? Hay abogados que dicen, una vez tomada la decisión ya política de los Estados Unidos, esto no debería demorar más allá de algunos días. Coordinaciones administrativas para ver en qué vuelo viene, en qué no, y en qué condiciones finalmente es internado en un penal como corresponde aquí. Pero todavía podría existir algún recurso pendiente por parte de la defensa del señor Toledo. Sí, lo primero que hay que decir es que esta es una gran noticia para el Estado peruano. La orden de entrega que ha emitido el día de ayer el Departamento de Estado, que es el nombre del documento, digamos, que ha emitido el gobierno de los Estados Unidos, con la cual ya toma la decisión de entregar al expresidente al país, es, digamos, el documento que de alguna manera culmina, ¿no?, todo este trámite de extradición que se inició hace 4 años aproximadamente. Ha anunciado la defensa del señor Toledo que contra esta decisión, contra esta orden de entrega emitida por el Departamento de Estado, presentará una acción, ¿no?, ante la Corte del juez Hickson, ¿no?, la corte donde pertenece el juez Hickson, que fue el juez que certificó la extradición, para pedir la suspensión de la ejecución de la extradición o de la entrega. Estimamos, ¿no?, que sea denegada este pedido porque los últimos pedidos que el expresidente o la defensa del expresidente Toledo ha presentado ante las Cortes Americanas han venido siendo denegadas. Estimamos que sea en ese sentido también. Claro, pero la decisión del Departamento de Estado ya supone una decisión del país, del gobierno de los Estados Unidos. Y además, vale decir, Mávila, que en instancia final dentro de la decisión que tiene el gobierno americano, porque recordemos que este proceso inició primero con una certificación de la extradición, que es un nivel judicial, y luego pasó al nivel político, que es el Departamento de Estado. Entonces ya se cierra este círculo con esta decisión. Entonces, lo que también conocemos es que el gobierno americano, a través del Departamento de Justicia, que nos representa para estos efectos, el día de hoy también presentará un pedido de la revocatoria de la fianza que tiene el señor Toledo. Recordemos que cuando el señor Toledo sale de prisión y le otorgan la detención domiciliaria, él tiene que pagar una fianza. $500.000, creo, ¿no? Casi 1 millón, ¿no? Hasta donde recuerdo. Pero el gobierno americano hoy día presentará el pedido de la revocatoria de esta fianza para que la Corte, ¿no?, pueda resolver nuevamente su detención, ¿no?, y pueda el señor Toledo ser entregado al Estado peruano. Es una manera de contribuir con la agilidad del proceso de extradición, porque la decisión política está tomada. Está tomada. Entonces las autoridades judiciales se allanan a esta decisión política y permiten que sea mucho más rápido el trámite. Ahora, ¿qué supone este recurso que usted nos está comentando presentado la defensa? Un retraso, pero esto ya no imposibilita la ejecución de la extradición, simplemente podría alargar el tiempo. Exacto, no es una cuestión de si procede o no procede. Ya la procedencia de la extradición, digámoslo en términos de decisión del Estado americano, está tomada, ¿no? Ahora simplemente es el tema de tiempos por estos trámites, digamos, que pueden presentarse de una y otra parte. Ahora, la Corte Judicial o el tribunal, los tribunales judiciales en Estados Unidos, en los últimos pedidos que el expresidente Toledo ha venido presentando, ha venido
rechazándolos o denegándolos. Estimamos que también sea el criterio que adopten las cortes judiciales allá. Lo otro que debemos decir es que si la Corte finalmente resuelve prontamente, como esperamos, el pedido de revocatoria de la fianza que va a presentar el día de hoy el gobierno americano, el señor Toledo puede ser detenido y puesto a disposición del US Marshal, que es el servicio de policía, ¿no?, en Estados Unidos, con lo cual ya es a través de este órgano que se hace la ejecución de entrega al Estado peruano, ¿no? Nosotros estimamos que esto tome días. Tome días. Estimamos. No necesariamente 7 u 8 semanas, como el funcionario dijo. Es que nuevamente no hay plazos, sino pasos, pero nosotros estimamos por la decisión efectivamente, como se ha mencionado, del gobierno americano, que esto no tome mucho tiempo, ¿no? Ahora, nos ha dicho que hay un procedimiento pendiente, que es la revocatoria de la fianza para que Toledo cese de estar bajo régimen de prisión domiciliaria y vuelva a estar bajo régimen de prisión efectiva, que es lo que permitirá entregarlo a la autoridad policial para que lo remita a las autoridades que envíe la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú. Pero, ¿hay pendiente un habeas corpus también presentado por Toledo? Sí. A ver, ¿por qué razón? ¿Cuál es el argumento para ese habeas corpus pendiente? Cuando la Corte certificó la extradición, que es el proceso judicial que, digamos, resuelve el fondo sobre el pedido de extradición, luego el expresidente Toledo presentó este pedido de habeas corpus que lo que ataca es que no se siguió el debido proceso en este trámite de la extradición. Eso es lo que ataca el habeas corpus que presentó el expresidente Toledo, alegando de que no se siguieron los pasos, ¿no?, que establecía la norma americana para el proceso de extradición. Ese trámite de habeas corpus que corre en paralelo fue rechazado en primera instancia. Ante la apelación, ¿no?, del señor Toledo, la Corte, el 9º Circuito, ha fijado fecha de audiencia el 6 de marzo. ¿No? 6 de marzo. Eso va a ser resuelto, o mejor dicho, llevado a cabo la audiencia el 6 de marzo y luego la Corte tomará la decisión. Estimamos también en un corto tiempo y que tenga la misma línea que ha tenido la misma instancia de poder. O sea, es el lunes de la próxima semana, de la próxima semana. Correcto. De acuerdo. ¿Y cuál es el argumento que se ha invocado para este nuevo habeas corpus? Para el habeas corpus que se va, que se va a ver el 6 de marzo, es que no se ha observado el debido proceso para el trámite de la extradición que certificó el juez Hickson, ¿no?, donde se evalúan los requisitos del tratado, ¿no?, bilateral entre Perú y Estados Unidos para donde se evalúa que sí concurren los requisitos de la extradición. Entonces, lo que dice la defensa del señor Toledo es que en este trámite no se siguió el debido proceso, ¿no? Y ese es su argumento para las Cortes. Recordemos, en agosto del año 2020, el fiscal José Domingo Pérez, él es el que ha manejado la investigación. El titular de la investigación. Así es, solicitó 20 años y 6 meses de prisión para el líder de Perú Posible en su momento, el expresidente Alejandro Toledo. Esto por los casos de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Correcto, se le atribuye haber solicitado sobornos por más de $30 millones a Odebrecht por esa concesión, y él está acusado por colusión y lavado de activos. ¿Cuánto? Yo sé que no es estrictamente el área de su competencia, pero ¿cuánto tiempo podría pasar el expresidente en prisión? Y lo que tocaría hacer es traerlo para someterlo a juicio. Correcto. Lo que se ha buscado, ¿no?, con este proceso de extradición es que el señor Toledo finalmente enfrente a la justicia peruana, digamos, frente a estos graves cargos de corrupción y de lavado de activos que él tiene. Porque no hay una sentencia. No hay una Toledo. sentencia, hay una acusación, ¿no?, con sólida evidencia dentro del caso. Probablemente es un caso, uno de los más completos, ¿no?, que tiene el equipo especial por la calidad de colaboradores y por la información misma que ha ido llegando a la investigación. Y ahora el caso, esta acusación tiene que pasar por un control, ¿no?, que le llaman una etapa intermedia, pero luego de ese control ya entramos a la etapa de juicio oral. Entonces el señor Toledo va a llegar en el momento en el que la justicia peruana va a iniciar el juicio oral contra él y contra los otros investigados, ¿no? Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, escuchar a los anunciantes de RPP y después retomamos la conversación con usted, señora Silvana Carrión. Recuerdo que usted es procuradora ad hoc para el
caso Lava Jato en general, uno de los capítulos del cual es el caso Toledo. Vamos a retomar nuestra conversación, Mávila, con la doctora Carrión, después de una breve pausa. Hacemos una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias. A las 8:20 estamos conversando con la doctora Silvana Carrión, que es procuradora ad hoc para el caso Lava Jato en el Perú. Nos ha estado dando algunos detalles sobre la situación de Alejandro Toledo después de la decisión política tomada por el gobierno de Estados Unidos a través de su canciller, Departamento de Estado, Anthony Blinken, de ratificar y poner una firma para que Toledo pueda ser extraditado al Perú. Esto naturalmente es un triunfo para la justicia peruana, porque Estados Unidos reconoce que nuestro sistema judicial funciona y es transparente. Eso, casualmente, don Fernando, es algo importante de resaltar, ¿no? Esta decisión política del Departamento de Estado significa que Perú es, digamos, un país confiable en el cual se pueden juzgar de manera correcta con las garantías debidas, ¿no?, a cualquier ciudadano. Y por eso es que finalmente ha decidido entregar o emitir esta orden de entrega respecto al expresidente Toledo para que pueda ser sometido a la justicia peruana y pueda ser juzgado y eventualmente condenado, ¿no?, si después del juicio oral así lo determina un juez, y que pague por los delitos que él ha cometido, ¿no? Alejandro Toledo llegó a los Estados Unidos en el año 2017, poco antes de que se dictara esta orden de prisión preventiva en su contra. Durante todas las investigaciones y cuando avanzaba el trabajo de la Fiscalía, las excusas que iba desarrollando el señor Toledo para justificar el desembolso de una cantidad importante de dinero en la compra de los inmuebles, que fue un poco el origen, ¿no?, la primera pista de que aquí había dinero, en efecto, que no se condecía con los ingresos reales de Alejandro Toledo, fueron de lo más absurdos en algunos casos. Él llegó a decir que el dinero venía de una indemnización pagada a su suegra por haber estado en un campo de concentración. La prueba fundamental o el elemento clave para el desarrollo y para cerrar el círculo en torno a Toledo fue la confesión de Joseph Maiman, ¿no? Es un capítulo muy importante. Joseph Maiman murió, pero dejó finalmente la evidencia en manos de la Fiscalía. Correcto. Este caso, como comentaba, tiene una prueba bastante solvente, primero porque la parte corruptora, que fue Odebrecht, ¿no?, entregó la información, ¿no?, a través, documentada además, ¿no?, de todos estos pagos. Admitiendo el pago de los sobornos. Admitiendo testimonialmente el pago de los sobornos y documentalmente con las salidas de dinero a través de la División de Operaciones Estructuradas, ¿no? Eso, digamos, era una parte de la historia. La otra parte de la historia finalmente es confirmada efectivamente por el señor Joseph Maiman, quien confesó que prestó sus empresas y las cuentas de sus empresas para que este dinero pueda seguir una ruta determinada que ocultara, ¿no?, el camino y finalmente fuera entregada al señor Toledo. El señor Maiman murió en octubre del año 2021, él se sometió a una colaboración eficaz con la justicia peruana, pero antes y durante el trámite de la colaboración, o mejor dicho, ya con la sentencia de colaboración, se llevó a cabo una diligencia que se llama prueba anticipada, que es como tomarle la declaración a este testigo o a esta persona como si estuviera en un juicio. Sabemos que todavía el juicio se desarrollará en los próximos meses, pero esta prueba anticipada permite que haya sido evaluada la declaración y el testimonio del señor Maiman de manera anticipada por el juez, con todas las garantías del proceso, porque participaron todas las defensas y Fiscalía y las defensas pudieron hacer las preguntas correctas. Entonces, esta prueba y esta evidencia importante también forma parte de la carpeta de investigación y de la acusación que el fiscal José Domingo Pérez ha presentado ante el Poder Judicial. Usted es procuradora, esto quiere decir vela por los intereses del Estado, no es jueza, y se ocupa en particular de la reparación que se imponga al condenado. En este caso, ¿cuál es el monto que se prevé que Toledo y los otros responsables de la causa deban pagar y cómo se fija ese monto? En este caso hay aproximadamente 30 personas que están siendo investigadas conjuntamente con el señor Toledo, ¿no? Toledo, los funcionarios públicos, los cómplices, ¿no? ¿Quiénes son los más importantes de esos 30? Los miembros del Comité de Proinversión, el funcionario público de más alto nivel es el señor Toledo, claramente, pero están los funcionarios públicos que formaron parte del comité, ¿no?, que adjudicó la Buenapro, algunos otros funcionarios públicos de Proinversión que también están siendo investigados, personas, digamos, que sirvieron
sirvieron de intermediarios en este caso, ¿no? Que también forma parte de la investigación. Nosotros, contra la acusación, ya hemos presentado nuestra pretensión civil, porque eso es lo que dice la norma, que ya teníamos que presentarla, y hemos pedido una reparación civil de aproximadamente 1.800 millones de soles. 1.800 millones de soles. Contra todos los que están siendo investigados en el caso. Contra 30 personas. Recordemos que la reparación civil, cuando nosotros la pedimos, tiene que ser solidaria, ¿no? Luego el juez ya decidirá lo correspondiente después del juicio oral y a través de la sentencia. Pero esa es la pretensión que la Procuraduría ha presentado al Poder Judicial por daño patrimonial y extrapatrimonial. Preguntaba usted, don Fernando, en base a que nosotros hemos presentado como prueba para esta pretensión civil las pericias, ¿no?, que se han producido en el caso y que nosotros también hemos presentado al caso, que dan cuenta de un daño patrimonial de todo el dinero que el Estado pagó por este proyecto, pero también hay un componente de daño patrimonial, que es la parte subjetiva y que finalmente es la indemnización que nosotros esperamos que los investigados y los que han cometido estos delitos paguen al Estado peruano. Claro, la suma crece porque aquí hay un daño también a la imagen del país, por ejemplo. Claro. No es estrictamente el equivalente al soborno. No se trata de que la reparación únicamente cubra el pago del soborno, sino además todo el perjuicio que ha generado, los gastos para el Estado para poder llevar adelante la investigación. Los gastos administrativos para sacar adelante este proceso son inmensos. Sí. Y esa es responsabilidad directa de quienes cometen actos de corrupción, como ha ocurrido con el expresidente. Pero además, Mávila, en ese punto es la imagen de la ciudadanía que tiene frente al Estado peruano, digamos, el daño que se le hace a la identidad del Estado peruano, con la imagen de el más alto funcionario público y otros funcionarios públicos defraudando, ¿no?, sus deberes como funcionarios públicos y la confianza y la percepción negativa que tiene la ciudadanía respecto a estos hechos de corrupción, y que obviamente son las consecuencias que tienen que también que pagar las personas que cometen este tipo de delitos de corrupción, porque además son personas que han estado en el poder, que han tenido un poder por ser funcionarios públicos y aprovechándose ese poder, finalmente han conseguido esto para intereses personales, ¿no? Muchas gracias, Procuradora Silvana Carrión. Felicitaciones en realidad a usted y su equipo, porque es una victoria de nuestro Estado frente a un país como Estados Unidos, que es muy reticente a extraditar a sus amigos, porque Toledo, hay que recordarte, una larga vinculación con Estados Unidos. Muchas gracias, y ya veremos qué pasa cuando Toledo ponga los pies en el Perú. Según usted, puede ser cuestión de días o de semanas. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Vamos a una pausa y retomamos ampliación.